Nuestra visión y pasión por bendecir a la congregación y alcanzar a todas las personas con el Evangelio nos ha impulsado a dar forma a nuestro portal web oficial. Desde ahora, ingresando a www.iglefiladelfia.com podrás estar actualizado sobre nuestros próximos eventos y actividades especiales. Descubrir todos los ministerios que conforman la iglesia e inscribirte en el que quieras. Ponerte en contacto con nuestro equipo pastoral para oración o consejería. Y conocer todo sobre nuestros cultos y servicios especiales. También accederás a recursos bíblicos totalmente gratuitos y material exclusivo de edificación espiritual. Mantente conectado a nosotros 24/7 desde nuestro sitio web. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia Online. Mucho más cerca de ti. Siguiendo con la temática del mes, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy quiero reflexionar en lo ocurrido después que Cristo resucitó. Hoy vemos esa cruz y hoy quiero invitarle e inclusive invitarme a mí mismo, porque cuando predicamos la palabra también nos predicamos a nosotros mismos. Esa cruz que ustedes están viendo, esa cruz está vacía. Cristo venció la muerte con poder. Esa cruz está vacía. Vamos a dejar un momento, por un momento, porque sí tenemos que recordar, pero por este momento vamos a dejar el pasado atrás, realmente donde pertenece. Y vamos a ver qué hay cuando Cristo venció la muerte en esa cruz. Y hoy he titulado esta prédica que traigo para todos: y después de la resurrección de Jesucristo, ¿qué? Y la está basada en la lectura en Primera de Pedro 3, del 1 al 9. Y leemos para su gloria y para su honra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación para nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Hoy recordaba cuando Jesucristo está ascendiendo a los cielos, que está con sus discípulos, y quiero hacerlo con el debido amor por nuestra nación. Cuando los apóstoles le preguntaron: ¿restaurarás? Y era difícil para aquel tiempo, pero hoy lo quiero traer a este tiempo. ¿Restaurarás a Venezuela en este tiempo? Sin embargo, ¿qué nos contesta Jesucristo? No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en esta nación, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, aplauda con gozo, viendo los discípulos ver que nuestro Señor Jesucristo está ascendiendo a los cielos, aparecen dos hombres en medio de ellos y les dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando el cielo? Ese mismo Jesús, el cual tú estás viendo ser levantado para la gloria de Dios, y el cual va a estar sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, ese mismo que fue crucificado va a venir por nosotros. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo sustenta nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra salvación. Y necesito que afinemos nuestros oídos, porque estudiando esta prédica, como les decía, me predico a mí mismo, me examino a mí mismo, porque antes de nosotros llevar la prédica a ustedes, nosotros nos predicamos a nosotros mismos, para la gloria de Dios. Entonces, como la resurrección sustenta nuestra esperanza, nuestra fe y salvación, vamos a preguntarnos cuáles son las razones. ¿Cuáles son las tres razones? Tenemos tres razones por las cuales la resurrección sustenta nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra salvación. Primero vamos a hablar de Pedro. ¿A quién está hablando Pedro en este caso? Pedro está hablando a aquellos perseguidos, aquellos cristianos que están siendo perseguidos y están en el exilio. Pero esta resurrección, como la palabra lo dice, nos va a dar salvación, vida eterna, porque la gracia que Dios tiene para con nosotros no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Amén. La resurrección es la raíz de nuestro origen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. La resurrección de Cristo es la causa de nuestro nuevo nacimiento. Amados hermanos, para nosotros volver a renacer, para nosotros vencer esa cruz, como el Cristo resucitó, nosotros necesitamos renacer de nuevo. Nosotros necesitamos confiar y declarar con nuestra boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Entonces, eso es sumamente importante, que nosotros debemos entender que una vez que la resurrección fue hecha, ¿qué viene después de eso? Y ciertamente viene la gracia y fe. Pero para poder tenerlo, necesitamos reconocerle. La resurrección nos garantiza ¿qué? Una herencia. Podemos leer allí cuál es esa herencia. Una herencia sin mancha, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Una herencia donde el ladrón no puede hurtar. Quizás nosotros hoy en día vemos corrupción, vemos la degradación de todo, pero cuando nosotros estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, nada será contaminado, nada podrá ser hurtado, porque vamos a vivir con Cristo una vida para la eternidad, incorruptible, no se marchita. Esa herencia que Dios tiene para con nosotros no se marchita. Y veamos qué dice Mateo 6:19. Dice: no hagáis tesoros ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo. Y después de esto necesito hacer una reflexión, porque como seres humanos que nosotros somos, como que vivimos en esta carne, necesitamos también cambiar
ciertas cosas para que cuando nosotros tengamos esa dicha de renacer en nuestra vida, que ya lo hemos hecho, ¿cómo la voy a cuidar? ¿Qué es lo que debo hacer? Esta herencia está custodiada. Es una herencia que Dios la tiene reservada para nosotros. Amén. ¿Y dónde está reservada esta herencia? En los cielos. Cristo, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Entonces, una de las cosas que necesitamos de una manera estar claro es que el reino de Dios y justicia está en medio de nosotros. Amén. El reino de Dios está hoy aquí con nosotros. Amén. Y quizás estamos pasando una prueba, pero ¿saben qué? Aún en medio de la prueba, la misericordia y el amor y esa gracia de Dios nos persigue. Amén. Porque para Él somos hechos, y Jesucristo, que venció la muerte, nos va a dar esa victoria. La tenemos en nuestras manos. Amén. Pero ya Él venció. Amén. Y nos la va a otorgar por gracia, porque no la merecemos, sino que simplemente por la gracia y la misericordia de Dios lo obtendremos. Entonces, ¿qué decíamos? Y necesito que usted aprenda esta parte. La resurrección de Cristo sustenta ¿qué? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo sustenta nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra salvación. Amén. La segunda razón sería: Dios nos otorga sentido al presente, y lo vemos en el versículo 5, cuando decimos: hoy somos protegidos, y dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Pero ahora yo necesito que todos ustedes, que todos nosotros, afinemos nuestros oídos, porque para la gloria de Dios es lo que vamos a leer. Y vamos a buscar en Colosenses 3, hoy lo quiero leer en la versión Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera: porque realmente nosotros somos salvos por gracia, pero necesitamos con suma urgencia vivir para la gloria de Dios como Él realmente nos está demandando. Porque Dios nos está otorgando salvación y vida eterna, pero eso también Dios demanda de nosotros muchas cosas. Y veamos que de esa demanda, que es la resurrección de Cristo, ¿qué tiene Dios para con nosotros? Y dice: por lo tanto, ya que ustedes han resucitado en Cristo, ¿qué dice? Busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Entonces, fíjense lo que viene después. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, en todos nosotros. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones ni malos deseos, ni se dejen de llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que le aborrecen y en su vida pasada de ustedes las hacían. Por eso es que necesitamos, amados hermanos, dejar el pasado a donde corresponde. El pasado quedó atrás. Yo estoy renaciendo para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que dejar el pasado atrás y necesito fundamentar mi vida de ahora en adelante. Aquel es el pasado. Yo estoy aquí fundamentado una nueva esperanza en Cristo Jesús. Y dice: pero ahora dejen todo el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes.
no se mientan los unos a los otros, pues esto que ya se ha despojado de lo que antes era y de las cosas que hacían antes. Y se han revestido de la nueva naturaleza, de la cual el nuevo hombre, para que sea renovado a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerle plenamente. Ya no tiene importancia ser griego, ser judío, ser circuncidado, ser extranjero, ser culto, esclavo, libre, estudiado, no estudiado, carpintero, albañil, mecánico, ingeniero, médico. Ya no importa absolutamente nada. Nada importa para Dios. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor les perdonó, perdonen ustedes también. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo revive en sus corazones, porque este es el propósito que los llamó Dios a formar parte de un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, para que su riqueza instruyan y amonesten los unos a los otros con sabiduría, con corazón agradecido, canten salmos e himnos a Dios. Y muchas veces cuando vemos todas estas cosas, pensamos que son cosas que son como pasajeras, pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos está haciendo advertencia, hermanos, porque nosotros necesitamos de una u otra manera vivir en santidad, dejar el pasado, dejar las contiendas, dejar los problemas atrás, dejar las enfermedades atrás, porque mi fe es mucho más grande que el problema que yo tengo presente. Mi problema hoy lo tengo aquí, pero está aquí en la tierra. Pero cuando Cristo venga en gloria, mi problema va a ser convertido en corona para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos protegidos? Muchas veces, hermanos, cuando hacemos corrección o cuando nos corrigen, porque aquí tenemos que incluirnos a todos, una corrección hecha para mejorar algo, pareciera que nos perturba, nos daña y cometemos actos que, sin embargo, hacemos dañar la fe de otra persona que está creciendo o está recibiendo o naciendo de nuevo. En eso necesitamos tener cuidado. ¿Cómo estamos protegidos? Por el poder de Dios mediante la fe. Y dice que el poder de Dios es una explosión, es un tsunami que revienta, que te hace sentir, que te golpea, pero te ayuda. En el Salmo 3 dice: permitirá que resbale tu pie. ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que nuestro pie resbale? Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Amén. En Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te fortalece. Siempre te ayudaré y te sustentaré. En 1 de Pedro 5:7 dice: echad sobre Él todas vuestras preocupaciones, porque Él que se preocupa por ti. El propósito de esta protección es para alcanzar la salvación. Amén. Y dice que para alcanzar esta salvación que está preparada, nosotros somos salvos y necesitamos tener y estar junto con Cristo resucitado. Amén. Pero hoy quiero darle
algo acerca de lo que realmente es la fe. Porque la fe va ligada a la gracia. La fe está ligada a la gracia. Pero nosotros necesitamos tener una fe. Nosotros necesitamos crecer como hijos de Dios, resucitados y vueltos a nacer. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, realmente nacemos de nuevo. Pero veamos que decía en Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías que este monte, pásate de aquí para allá. Pero ustedes realmente, nosotros realmente sabemos qué es la fe. Y la fe no es más que un granito pequeño, muy pequeño, que dice que si tuviéramos una fe como esta fe, como este grano que está acá, no sé si lo pueden ver, porque es un grano de más o menos 1 milímetro, pero la semilla de la fe va mucho más allá de lo que nosotros percibimos, que es solamente que si tuviéramos ese granito de fe. La fe, esta mostaza que ustedes están viendo acá, esta semilla negra de mostaza, esa fe no puede ser. Esa semilla que ustedes ven ahí es la única semilla que hasta ahorita los científicos no han logrado clonarla, no han podido injertar, no han podido hacer algo con la semilla de la mostaza. Hermanos, la fe no puede ser cambiada. La fe tiene que ser una sola. La fe tiene que ser una sola. Y cuando tú siembras esa semilla de fe, esa semilla de mostaza, cuando tú abres y la siembras, que vas regándola, ese árbol comienza a levantar, a crecer rápidamente. Recuerden, es una semilla que no puede ser transmutada, no puede ser clonada. No han podido con la semilla de la mostaza, los científicos, o sea, la fe no puede ser cambiada. La fe es fe, sin más nada. Entonces, ese árbol comienza a crecer de una manera extraordinaria y llega y alcanza los 3, 4 metros. Y así nosotros debemos sembrar la semilla de la fe. No podemos dejarla allí sin regarla, sin cultivarla. Necesitamos sembrar la semilla de la fe en nuestro corazón. Y que en esa semilla de la fe nuestra confianza comience a renacer. Que esa fe comience a crecer de una manera extraordinaria para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin fe no podemos hacer muchas cosas. Necesitamos estar constantemente ligados a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. La tercera de las razones, la resurrección produce ¿qué? Fe en medio de adversidades. La fe nos ayuda a nosotros a encontrar la lógica, o no sé si sería la lógica, porque cuando tenemos pruebas, muchas veces nuestra mente se distorsiona, se complica en ver qué podemos hacer. Pero es una fe contrario que a la lógica, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora por poco tiempo, y si es necesario tengáis que ser afligidos por prueba. Una fe que nos permite llevar con ánimo la confianza en cualquier dificultad. Y leemos en Hechos 16:23, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice: después de haberle azotado mucho le echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las pruebas. Hermano, qué maravilloso es poder decir en medio de la prueba: mi fe ha alcanzado un nivel, porque ciertamente muchas veces a lo mejor yo no lo padezco y puedo decir, bueno, pero cuando hemos pasado por prueba es algo que es sumamente difícil, es muy difícil, pero tu fe no permite que te caiga. La fe siempre, por medio de Dios, Dios tiene la mano allí. Tú lo único que tienes que hacer es agarrarle la mano a Dios y sostenerlo. Dios no te va a defraudar. Dios va a estar allí contigo en todo momento. Y quizás yo pudiera decirle muchas cosas. Es algo que es muchas veces difícil de aceptar, porque a veces en medio de la enfermedad es algo difícil, es algo muy difícil. Mi madre falleció de un cáncer gástrico y hubo que extirpar todo su estómago. Y en medio de esa prueba, en medio de todo ese dolor, porque mi mamá y yo rompimos muchos paradigmas como padre e hijo, y sin embargo era una prueba difícil. Era una mujer muy consagrada para Dios. Ella se acostaba a las 7 y se levantaba a las 12. A esa hora comenzaba a cantar, a orar en la sala, y cuando nosotros nos íbamos a las 6 de la mañana, ella iba y se acostaba. Pero partió con el Señor. Pero en medio de esa prueba, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca simplemente dar gracias a Dios. Guardar silencio y alabar a Dios es mucho más fácil que reprocharle a Dios el porqué. Entonces, guardemos nuestra fe de todas las acechanzas del enemigo. Y dice, es una fe que se perfecciona cuando está sometida a prueba. Que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Mis amados hermanos, parecerá cosa que es difícil, pero esa resurrección de Jesucristo nos está llevando a nosotros ¿a qué? A cultivar nuestra fe, a ser salvos, a renacer de nuevo y a tener vida y vida en Cristo Jesús. Dice que la fe es nuestro soporte para concretar nuestra salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con los que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Amén. Para concluir, ¿quién nos da la resurrección de Cristo? Ya Cristo resucitó, el pasado quedó atrás. ¿Qué nos otorga esa resurrección? Nos otorga, uno, la gracia, la fe, para ser salvo, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles que estén en pie para despedirnos y estar en oración. Mucho más allá de todas estas cosas, cuando estaba leyendo, que les decía que los apóstoles miraban al cielo, que Cristo les decía, no nos pertenece a nosotros saber las razones de nuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, estos varones que se le aparecieron le dijeron, así como se fue, así mismo vendrá. Pero Jesucristo nos dio una tarea, y la tarea es llevar la palabra por todo el mundo, a nuestros hermanos, a nuestra familia y a todo aquel
que nosotros conozcamos. Alabemos y glorifiquemos a Dios en medio de la prueba. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, hoy estamos, Señor, delante de ti, agradeciendo, Señor. Agradeciéndote porque aún en medio de la prueba, tú nos das la victoria. Porque, Señor, la prueba no cierra nuestra boca. La prueba nos lleva, Señor, a tener mayor confianza en ti. Hablar con más propiedad. Sentir que tú reinas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir en fe. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a tener amor, gozo, paz en medio de la tribulación. Bendice, Señor, esta nación. Permite que nuestra fe alcance, Señor, esta nación llamada Venezuela. Busca en nuestros corazones, Señor. Busca, Señor, en nuestros corazones ese país que anhelamos, esa nación que sabemos que solamente tú puedes rescatar. Gracias, Señor. Gracias porque nos estás enseñando a tener fe en medio de la prueba. Ahora lleva a nuestros hermanos con tu amor, con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares. Amén y amén.